quieres de este lado. Regresamos a su programa Sucesos Multimedia. Ahora contamos con la presencia de la licenciada Gabriela Martínez. Ella nos acompaña en el CAPSI, que el CAPSI es Centro de Atención y Prevención Psicológica. Ok, platícanos sobre lo que viene a ser ahora el tema del proceso del duelo cuando se tiene alguna pérdida en general. ¿Qué tipo de factores llevan a esto y cómo se puede hacer para solucionar? Bueno, buenas tardes, primero que nada. Como bien sabes, todo el tiempo estamos en constantes pérdidas. Uh-huh. Sentarte más para acá para que te tome la cara. ¿Sí? Ok. Todo el tiempo estamos en constantes pérdidas. Uh-huh. Siempre estamos perdiendo, estamos en proceso de pérdidas. Perdemos etapas en la vida, ¿sí? Cuando cambias de una etapa a otra. Uh-huh. Perdemos amistades con el lapso del tiempo, perdemos familiares. Y vamos a ver qué es el duelo. El duelo es un conjunto de emociones que nos van a llevar a tener un comportamiento o una reacción. Siempre se pasa por un proceso inesperado, obviamente. Nadie está preparado para la muerte, nadie está preparado para qué hacer cuando se muere un familiar. Entonces, es bien importante que durante el proceso del duelo, la persona se le dé la oportunidad a la persona de vivir este proceso. Uh-huh. El duelo es un proceso por el que toda persona que haya tenido una pérdida de un familiar tiene que rigurosamente pasar. ¿Qué pasa? Las personas en muchas ocasiones entran a un estado de shock. Uh-huh. Nosotros lo conocemos como burbuja psicológica. ¿Qué es esto? Cuando una persona que está pasando por la pérdida no tiene reacciones, uh-huh, esperadas, ¿sí? Es la típica persona que la ves tú pasmada, que no llora, que no manifiesta nada, todo está muy bien, todo está muy claro. ¿Eso es lo que me comentabas de la burbuja? Sí, entran a un estado de shock. Nosotros lo comentamos como burbuja psicológica. ¿Qué es eso? En base a los mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos, todos, uno de ellos es la negación. Esto lo que hace a la persona es evitar el dolor y el sufrimiento. Entonces pone una barrera, ¿sí? Inconsciente para no sentir el dolor. Es tanto el miedo a sentir el dolor que preferimos no sentirlo. Y es ahí donde la persona se bloquea. Y entonces es donde decimos, ¿lo asimiló muy bien o estuvo muy bien? El duelo ya en lo que es el proceso va a pasar por 3 fases. Uh-huh. La primera fase es la fase de anhelo. Cuando la persona anhela lo que perdió. Sí, quiere recuperar al familiar, anda investigando cómo fue la muerte, dónde fue la muerte, lo ve en varias partes, llora en exceso o bien llora aislada. Es una fase de anhelación. Está anhelando, ¿sí? la llegada o el encuentro con esta persona. Luego pasan a una fase de desorganización. Es aquí donde toda la pérdida es inesperada. Está apenas como cayéndole el 20 de que la persona ya no va a estar. Llega a la casa, encuentra el vacío, se da cuenta de la soledad, lo busca, sabe que no está, siente la ausencia. Y después pasan a una fase de reorganización. Uh-huh. ¿Qué es esto? Que es cuando nosotros, la familia, o bien los tanatólogos, uh-huh, los tanatólogos somos las personas que nos encargamos de ayudar en el acompañamiento de la pérdida. Ayudamos a desatorar a la persona cuando se encuentra en esta fase de shock. Uh-huh. La fase de shock es normal hasta cierto punto. Puede pasar horas, días o incluso una semana. Cuando se prolonga más de una semana, ahí ya la cosa es importante de atender. ¿Por qué? Porque se puede. Ahí ya estamos hablando de alguna trastorno ya. Más que trastorno, si dejamos a la persona en la fase de shock, en esta burbuja, la persona va a llegar a enfermarse. ¿Por qué va a llegar a enfermarse? Porque no está expresando estas emociones. Y es bien importante en el duelo que la persona exprese las emociones, ¿sí? Si no las expresa, se las traga y luego las va a somatizar. Que es somatizarlas, manifestarlas de cierta manera orgánicamente con alguna enfermedad, dolores de cabeza, colitis, gastritis, traen otros padecimientos. Por eso es muy importante estar atentos a las personas cuando fallece algún familiar, a la familia, porque si él se encuentra atorada en estas emociones, hay que ayudarle a que las saque, a que las desatore. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona, le decimos a la persona que no llore? No, es que no llores, no le llores tanto y vente, vamos para acá. Si la persona siente la necesidad. O sea, creo yo que debe ser al contrario, ¿no, Gaby? O sea, en este caso llora hasta que ya te sientas a gusto, ¿no? Que no se supone que debería de ser así.
Mira, la situación aquí en la última fase, que es la de reorganización, es ayudar a la persona a que ella exprese lo que ella sienta. ¿Sí? Por ejemplo, si la persona siente tristeza, tiene la necesidad de aislarse, hay que permitirle esa parte de la tranquilidad. Que se aísle, que no estén encima, ¿no? Encima de él todo el tiempo. Sin embargo, se lo vamos permitiendo conforme va pasando el proceso de duelo, y luego buscamos el que esto vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque si la persona se queda anclada o atorada en esa área, en esa situación, entonces ahí es donde se va a enfermar. Lo que buscamos en el proceso de duelo es reincorporarla a su vida cotidiana, que se dé cuenta de su realidad, que vaya él trabajando esa muerte, esa pérdida dentro de su realidad, hasta que llegue a asimilar que la persona ya no está. Lo que pasa con muchos es que dejan de ir a trabajar, los hijos dejan de mandarlos a la escuela, los mandan a casa de los tíos para que no sientan la ausencia del papá o de la mamá. Estamos en un error. La persona tiene que vivir en su casa, tiene que estar en contacto con su realidad, porque si no se vuelve un mundo de fantasía donde no está pasando nada. Y cuando llegue a mi casa se puede dar el caso, ¿no? Y cuando llegue a mi casa pues no pasó nada y todos estamos muy bien y sigue estando la misma persona que ya no está, ¿no? Exactamente, y es ahí donde viene esta fase de no querer hacer contacto con las emociones, y es donde vamos a hacer una barrera a la realidad, y es ahí donde nos podemos enfermar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es cuidar que la persona tenga contacto con su realidad, permitirle en los primeros momentos del duelo, en las primeras semanas, lo que le vaya haciendo sentir bien. Sin embargo, no le vamos a delegar la toma de decisiones, no va a delegar las decisiones importantes. En esta etapa se busca que no se tomen decisiones, por ejemplo, de vender la casa, de qué va a pasar con el carro, qué va a pasar con esas deudas. En esta etapa es conveniente que no se llegue a esa toma de decisiones. Bien, si llegara a pasar el caso de que la persona requiere de tomar ese tipo de decisiones, ella lo tiene que hacer por ella misma. Podemos acompañarla y apoyarla. Nosotros como psicólogos, como tanatólogos, los familiares, ¿sí?, pueden apoyar en esta parte. Sin embargo, ella tiene que tomar esas decisiones. No porque ella está en una fase de duelo, pueda ella delegar decisiones importantes, ¿sí? O acciones también, como dónde vivir o qué va a hacer con los hijos. Todas esas cosas las toma la misma persona que se encuentra en la fase de duelo. Okay. ¿Qué pasa, Gaby, por ejemplo, en los casos que son, bueno, yo siento que suelen ser muy comunes, cuando es una familia y que de repente, no sé, el esposo o la esposa muere y todo eso, y que de repente la familia de la nada decide empezar a quitar como que las fotografías, las cosas, y llegan y le limpian el closet y todo, y que regresan. Siento yo, a ver si nos pudieras decir ustedes, aquí en el CAPSI, cómo poder ayudar. Es decir, cuando llega esta persona y que las familiares, por tratar de hacer el bien y todo, pues resulta que llega esta persona después de la muerte y ya no hay fotos, ya no hay ropa, ya no hay nada. Siento yo que esa misma persona era la que tenía que haber decidido qué se hacía con todo eso, ¿no? Indiscutiblemente, incluso porque es peor, ¿no? Yo digo que es peor cuando llega esa persona y resulta que ya no tiene nada de lo que lo anclaba, por decir, a la otra, ¿no? Mira, aquí lo más importante es que lo estamos alejando de su realidad, ¿sí? Lo estamos alejando de lo que está pasando y le vamos a hacer más largo el proceso de duelo y puede entrar en un duelo patológico. Se dice que un duelo no tiene un tiempo marcado, un tiempo establecido. Siempre va a variar y va a depender de persona a persona. Sin embargo, lo ideal es que una persona viva un proceso de 2 años, su proceso de duelo, dependiendo también la cercanía que tenía con la persona. Y él solo va a ir resolviendo durante estos 2 años ese proceso, obviamente con ayuda de la familia, por ejemplo. Cuando ya se vuelve a más de 2 años, entonces tenemos que cuidar mucho qué reacciones está teniendo él y por qué no se quiere dar cuenta de la realidad de las cosas. Siempre el duelo va a estar marcado en medida del apego que se haya tenido con la persona. Entre más apego, quiere decir que hubo más experiencias, quiere decir que hubo más momentos que se convivieron con esa persona y por lo tanto el apego era más y el duelo va a ser más largo o más difícil, ¿sí? Sí. Entonces es bien diferente, por ejemplo, cuando se muere la esposa con la que se vivió 30 años, a que cuando se muere la mamá, que también duele, pero con ella nada más se vivieron 20 años.
Entonces, Ok. es mucho más el apego y es mucho más las experiencias, es mucho más el tiempo que se tiene con la esposa. Por eso es la diferencia de por qué me dolió en este momento de una manera y por qué ahora me duele de otra. Sí, es base a los apegos. Entonces la persona tiene que ir resolviendo solita su proceso. Ella va a llegar a su casa y lo que ella decida y necesita hacer. Si la persona en las primeras semanas necesita tener ahí las cosas, ahí las va a tener. ¿Sí? Cuando él vaya sintiendo la necesidad de soltar, él las va a soltar. Siempre y cuando cuidemos. Que eso es normal, ¿verdad, Gaby? Sí, O sea, eso que a es su normal. tiempo lo haga. Sí, claro. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, esta persona decide que se queden todo ese tipo de cosas ahí como si nunca hubiera pasado, ¿no?, la muerte en este caso? ¿Eso también es normal? Ahí también hay algo muy Porque importante. hay gente, ¿no? O sea, que como que pasan esa etapa de duelo y todo eso, pero más sin embargo dejan ahí las fotos, dejan ahí la ropa, a lo mejor nada más pues la guardan o algo, ¿no? Hasta después, muchísimo tiempo después es cuando ya dicen, bueno, vamos a donarla o vamos a regalarla a tal persona. Pero todavía eso sigue siendo dentro de los parámetros de lo normal, Gaby. Siempre y cuando, te digo, va a variar de persona a persona, siempre y cuando la persona tenga su proceso de duelo resuelto. Es importante que tengamos una foto del familiar, es importante que tengamos cosas significativas en la casa de esa persona, no sé, el cuadro que más le gustaba o el regalo que nos hizo, no sé, dependiendo. O las fotos. O las y todo fotos, eso. sí. Pero siempre y cuando la persona esté, vaya traspasado ya su proceso de duelo de manera satisfactoria, esté ya asimilando o haya asimilado la muerte, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando tenemos todos los objetos y todo, pero estamos aferrados a ellos y ya pasó mucho tiempo y los toca y siente que lo ve y le habla y le sigue llorando? Ahí es donde tenemos que acompañar a la persona a situarla en su realidad, en la realidad en que la persona ya no está, ya falleció, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. Nosotros no estamos acostumbrados a lo que es el morir, no estamos aptos a hablar de la muerte. Lo que pasa aquí es que Pégatelo tenemos más. miedo. Si gustas pegártelo más porque sabes que no nos está registrando el micrófono. Ahí, mira. Tenemos miedo de hablar de la muerte. Entre una persona más conozca lo que es el acto de morir, lo que es estemos más familiarizados con lo que la persona va viviendo y deja como trascendente en su vida, y entre más haya vivido la persona una calidad de vida más satisfactoria, con momentos más felices, llenos de amor, ahí la muerte la empezamos a ver como un proceso de trascender, como la graduación de la vida. ¿Sí? Si esto se sabe cuando la persona fallece, a la hora de desprendernos de él, pues es más fácil el decir adiós que cuando se tiene un miedo atónito a la muerte y no quieres dejar a la persona ir. Que esto sería pues cuando ya empezamos a ver que ya sería otro tipo de patología, ¿no? O sea, cuando pasa el tiempo y siguen estando aferrados y todo eso, que ya entrarían otro tipo de consecuencias, ¿no? Sí, ahí están atorados en el proceso de la muerte, no han tenido un proceso de duelo, y lo que va a pasar con estas personas es que van a estar atorados en emociones que no expresaron. Por eso es bien importante dejar a la persona que llore, que se sienta triste, que sienta enojo. El enojo también es importante, el permitirse, el darse permiso a estar enojado, a sacar los sentimientos de culpa, los hubieras, los tuvieras, y a trabajar el perdón a sí mismo, el perdón a la persona y el perdón a alguna entidad, ¿sí? O algún Dios que se crea en él. Es muy importante trabajar el perdón de todo lo vivido y de todo lo no vivido, para no quedar atorados en el proceso del duelo. Claro, ¿verdad? Y sobre todo pues saber de que siempre se tiene que seguir adelante, ¿no? Que es importante y que a lo mejor ciertas cosas pues suceden por algo, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿qué nos dejó la persona? ¿Con qué nos quedamos? De que vamos a llenar ese vacío de experiencias buenas y positivas, buscando el lado positivo a las vivencias de esa persona, más que estar anclados en esa fase de llorar y llorar y llorar. Que sí es importante tener todo el proceso del llanto, que sí es importante que saque, que sí es importante que exprese el tiempo que la persona lo considere necesario. Sin embargo, cuando te digo, como te decía ahorita, cuidar el tiempo que va la persona a estar atorada ahí para acompañarla. ¿Qué te parece, Gaby, que vayamos un corte y ahorita regresamos? Claro que sí.